el problema que estoy teniendo está teniendo hijos, se está multiplicando. O es como pensar los satélites del problema. El problema ha empezado a ramificarse en otras cosas. O sea, creo que mi papá era paciente psiquiátrico, pero nunca se trató. Claro. O sea, fíjate cuánta gente dañada por trastornos de personalidad o por trastornos psicóticos que no fueron atendidos a tiempo y que generaron un desgaste muy grande dentro de la familia. Hoy vamos a hablar de dos preguntas en particular. La primera es ¿cómo sé que necesito ayuda? Y la segunda, ¿qué tipo de ayuda necesito? Sucede que hay muchas personas que a lo largo de este recorrido que hemos tenido en talleres, en consultorios, incluso gente que no está en el consultorio, pero que tiene, por ejemplo, una pareja que está haciendo terapia con uno, y que la pareja dice, siento que mi pareja necesita ayuda, pero veo que no se da cuenta. Siento que mi hijo necesita ayuda, pero veo que él no quiere manifestar o la manifiesta la necesidad de ayuda, sin embargo no parece estar en condiciones de buscarla. ¿Cuáles son las señales que me dan a pensar que podría estar yo necesitando ayuda? Y segundo, ¿qué ayuda necesito y cómo sé que necesito una ayuda y no otra? Bueno, empecemos, pensando en lo siguiente, ¿no? Cuando uno está teniendo una dificultad o un problema, ¿no? Por ahí conviene diferenciar esas dos cosas, ¿no te parece? Vamos a ver, yo sé que suenan como sinónimos, pero podríamos pensar, por lo menos desde la terapia breve, por ejemplo, que la dificultad es una situación que no está bajo mi control, no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Por lo tanto, querer resolver aquello va a ser casi imposible. Mientras que un problema es algo que yo estoy viviendo, es algo que a mí me está pasando y que yo puedo intervenir al respecto y cambiar de alguna manera la trayectoria por donde estoy yendo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Una dificultad es la situación económica de mi país. Es una dificultad que muy poco puedo hacer yo como individuo, ¿no? Pero el problema es que necesito ajustar mejor mi economía personal o mi economía familiar. Entonces yo tengo que planificar mejor mis gastos, yo tengo que privarme de algunas cosas quizás, o tengo que buscar la manera de hacer horas extras o trabajos alternativos para generar más ingresos, ¿verdad? Que se me muera un ser querido. Es una dificultad en tanto que yo no puedo hacer que esa persona vuelva a la vida. Pero es un problema en tanto, ¿qué puedo hacer yo ahora que se murió esta persona? ¿Me entendés? Que es importante diferenciar las cosas que yo puedo intervenir o hacer algo al respecto de las que no. Cuando hablamos de buscar ayuda, es importante que tenemos que ir con la expectativa de buscar ayuda para resolver problemas en los que nosotros sí podemos hacer algo al respecto, ¿no? Ok, entonces, primera señal de que podría yo estar necesitando problema es, a partir de lo que estamos diciendo, debo saber identificar una dificultad que me produce un malestar. El malestar, la presencia del malestar es clave para la necesidad de ayuda. O sea, yo tengo que estar molesto por algo. Esto me tiene que estar afectando en algún lado de la vida. Esto me tiene que estar perjudicando en el trabajo, esto me tiene que estar perjudicando en mi casa, esto me tiene que estar perjudicando en mi día a día, esto me tiene que estar perjudicando en cumplir mis obligaciones o en llegar a una determinada situación de manera satisfactoria. Debe estar siendo perjudicial para mí, número uno. Segundo, debe producir el malestar, no solamente es que me dificulta en algo en la vida, sino que además el malestar está asociado a cierto nivel de sufrimiento. Es decir, el malestar puede ser, hay gente que llega a terapia quizás no en un estado de crisis, de agotamiento profundo y de angustia galopante. Hay gente que llega con dudas, con sensaciones como tipo, siento que no estoy mal, pero logro entender que no estoy bien. O sea, yo quizás no ando llorando en cada esquina, quizás no ando con un dolor en el pecho constantemente, pero yo logro darme cuenta que no logro estar bien.
No te puedo decir que estoy mal y en mi pésimo momento, ni que no puedo hacer mis cosas. Quizás puedo hacer mis cosas, pero no logro sentirme pleno, no logro sentirme como me gustaría sentirme, ¿no? Esa también puede ser una señal, quizás inicial, pero señal suficiente para buscar ayuda, porque muchas de estas personas están logrando entender qué es aquello que les pasa. Y buscar entender qué es aquello que les pasa, ya de entrada me parece una motivación suficiente para buscar ayuda, que alguien me ayude a entender lo que pueda estar pasándome. Algo muy importante para realmente entender y definir que necesito ayuda es que yo ya he empezado a agotar mis recursos. Yo he empezado a hacer lo que suelo hacer cuando tengo problemas. He empezado a pensar en otra cosa, he empezado a salir más, he empezado a consumir más alimentos o he empezado a consumir más alcohol, pero no importa qué vengo haciendo, siento que no avanzo. Es como que estoy frustrado porque ya yo no alcanzo para resolver este problema, ¿no? En terapia llamamos soluciones intentadas fracasadas. Cuando una persona ha intentado solucionar por sí mismo y no logra y no ve y agota sus recursos, es un muy buen momento para decir, necesito sentarme frente a alguien, describir algo que me pasa, recibir un feedback y quizás no estoy viendo algo, quizás me estoy perdiendo una información valiosa que me permita resolver esto. Entonces, creo que cuando he agotado ya mis recursos, o por lo menos siento que estoy cerca de agotar mis recursos propios, es un buen momento para buscar ayuda. Señales. Muchas de esas señales están relacionadas a los vínculos, Ricky. ¿Cómo estoy en los vínculos más cercanos que tengo? ¿Cuáles son las cosas que me están produciendo mayor malestar? ¿Por qué cierto tipo de comportamientos me afectan más que otros? Noto que cuando mi hijo me habla de esta forma me produce un malestar muy, muy importante. Siento que es como si algo se activara en mí y entrara en un modo supervivencia donde dejo de tener el suficiente control de mis impulsos. Tengo ciertas reacciones que no logro entender por qué me comporto de una forma que yo no logro saber a cabalidad qué me pasa cuando me comporto así. Hago cosas que no quisiera hacer, termino comportándome de una forma que no es habitual en mí y eso me produce malestar o produce malestar a alguien de mi entorno. Noto que una parte del comportamiento mío está agotando mi relación de pareja, noto que algunos comportamientos míos están tensionando demasiado la relación con mis hijos y siento que necesito ayuda. Quizás estoy mucho más irritable, los niveles de estrés están siendo difíciles de conducir. Hace tiempo estoy en estado de alerta, me noto que no logro poder descansar lo suficiente o mi mente trabaja constantemente. Es decir, hay algo que no solamente me produce malestar, sino que hay un comportamiento que yo no estoy pudiendo entender lo suficiente ni manejar lo suficiente y noto que no solamente me produce un malestar a mí, sino que también podría estar produciendo algún malestar en alguien que depende de mí o alguien que trabaja conmigo o alguien que está cerca mío. Otra señal que me parece importante de que necesito ayuda tiene que ver con que el problema que estoy teniendo está teniendo hijos, se está multiplicando. O es como pensar los satélites del problema. El problema ha empezado a ramificarse en otras cosas. Entonces, he empezado, por ejemplo, tengo una angustia interior. No sé bien qué me pasa, pero estoy angustiado. Y he empezado a tomar alcohol. Y tengo como una sed interior que la quiero calmar con alcohol. Pero resulta que ya me han asaltado, resulta que ya no he sabido cómo llegué a mi casa al día siguiente, ya he empezado a tomar entre semana y he llegado tarde o no he ido a trabajar, ya he empezado a tener unas reacciones con los efectos del alcohol con otras personas. Entonces me doy cuenta de que el problema que de repente yo lo tenía más o menos regulado, ha empezado a empeorar y ahora está generando otros problemas en mi trabajo, con mis relaciones, con mi propia salud, ¿no? Mucha gente llega a terapia, por ejemplo, diciendo, ya sentí que tenía que venir porque me vino un pequeño ACV. Realmente me desmayé, me llevaron a la clínica y dijeron, sí, mire, usted tuvo un pequeño ACV, reventó aquí y no es nada grave, pero es una alerta importantísima. O sea, es verdad, hay gente que busca ayuda terapéutica después de que hayan
evidencias físicas de un malestar. El doctor de emergencia que te recibió ante un ataque de pánico que pensabas que era un ataque al corazón, te dice, señor, usted necesita buscar ayuda psicológica. Hay algo que en su cuerpo se está evidenciando, pero que tiene un trasfondo psicológico que usted debe saber aprender a manejar. Como también hay gente que termina llevando o termina llegando primero al psicólogo, al psicoterapeuta, y necesita, sumado a esa ayuda terapéutica, alguna ayuda de tipo médica. Hay personas que llegan a la ayuda médica y desembocan en la ayuda psicológica, como hay personas que llegan a la ayuda psicológica y desembocan en la ayuda médica. ¿Es posible ambas situaciones? Sí. Es posible ambas situaciones. Ahí por ahí ya nos vamos apegando a la segunda pregunta, sí, que es, ok, estas señales me tienen que hacer notar que yo necesito ayuda, ¿verdad? ¿Qué tipo de ayuda necesito? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sobre todo por lo que acabas vos de decir, que es posible que no necesite una sola ayuda, ¿no? Es posible que por ahí necesite más de una ayuda, ¿no? De hecho, en la primera sesión, normalmente lo que nos dedicamos a conocernos con el paciente, nos dedicamos a hacer unas preguntas como para entender cuáles fueron las situaciones por las cuales está la persona acá, o sea, qué situaciones gatillaron la necesidad de ayuda, y también buscamos las expectativas que esta persona tiene a la hora de buscar esta ayuda. Pero uno de los objetivos más importantes, además de definir un objetivo a trabajar en terapia, es definir un posible esquema de tratamiento. Es decir, el esquema de tratamiento va a consistir en una terapia individual que nos vamos a ver regularmente cada 7 o 10 días y que nos vamos a encontrar vos y yo en este mismo espacio terapéutico. O a veces el esquema de tratamiento ideal es, mire, yo le recomiendo que además de esta terapia individual pueda buscar usted un terapeuta de pareja, que usted le plantee a su pareja la posibilidad de buscar juntos ayuda y hacer una terapia juntos. O quizás en paralelo a esta terapia individual es necesario que usted pueda tomar una consulta con algún psiquiatra porque hay evidencias de que puedan estar siendo suficiente y sea necesario además una ayuda, además de terapéutica, médica, más del lado de la ayuda psiquiátrica específicamente. Es decir, un esquema de tratamiento es más o menos el conjunto de ayudas que vamos a reunir para el motivo de consulta que la persona está presentando en la primera sesión. Ahí, por ejemplo, hace un ratito vos hablabas que una de las señales es cuando están desgastándose mis vínculos, ¿no? Sí. Es muy importante. Y ahí sí también me parece importante diferenciar si necesito ayuda yo como individuo, si necesita ayuda nuestra familia como sistema, si necesita ayuda nuestra pareja, nuestra relación de pareja, o si necesita ayuda algún subsistema de la familia, yo y mi hijo, la mamá y la hija, el papá y el hijo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente a veces eso te tiene que guiar un profesional, ¿no? Justamente estamos pensando en este programa porque también puede servirte como para una guía. Por ejemplo, vertamos algunos criterios para cuándo yo podría buscar un espacio terapéutico primero, porque ya vamos a ver ahora de que no es la única ayuda que existe, ¿no? La profesional no es la única ayuda que existe, pero pensemos en las ayudas profesionales y dentro de esa la ayuda terapéutica, pensemos tipos de ayuda o tipos de terapia que por ahí yo podría buscar. Un terapeuta individual. Si el malestar es individual, si yo quiero trabajar aspectos exclusivamente míos, si yo no estoy sintiéndome muy bien conmigo misma, los problemas no parecen ser tan vinculares, yo me noto en un estado que no me gusta, mis vínculos en general pueden estar mejor, pero están bien, no son los vínculos. Me los regalo, por ejemplo. Sí, me los regalo. Busco un terapeuta individual, alguien que me ayude a entender lo que me pasa, noto ciertas actitudes mías que no están bien, yo quiero tomar una decisión. Me quiero sentir más productiva, quiero tomar una decisión, quiero trabajar esto en mí, tengo un rencor que no me deja avanzar, hay algo ahí que debe estar mejor en mí, necesito una manera diferente de pensar esto que me pasó. Terapia individual es suficiente, ¿no? Un terapeuta individual, algún enfoque respetable, digamos, ¿no? Una cosa interesante que creo que vale la pena que podamos entender nosotros como pacientes es que se nos pueda informar un poco de la persona. Yo me tengo que informar un poquito de quién es este profesional. Digo porque hay mucha gente al día de hoy hablando sobre salud mental con cierta propiedad y no te esclarece muy bien si la persona es terapeuta, en qué se formó, cuál es su especialidad, a qué se ha dedicado más, qué tipo de personas atiende,
depende. Si el motivo de consulta que yo estoy por presentar realmente es parte del manejo, del abordaje de esta persona, hay que dedicarse a preguntar un poquito algo de eso, creo yo. Si no se informa lo suficiente en la primera sesión, poder tener la posibilidad de preguntarlo, porque es posible que el terapeuta no quisiera invertir tanto tiempo hablando de eso, pero si está la posibilidad de poder preguntar, está bueno poder hacerlo también. Porque recuerde, la primera sesión siempre es orientativa, es decir, me quedo con esta persona, no me quedo con esta persona es ideal, es idónea para esto que estoy presentando acá, me podría derivar a alguien más quizás que con mayor especialidad en esto que está tratando en mi caso, en fin. Creo que es importante considerarlo. Pero un terapeuta individual para los malestares individuales está muy bien. Repasemos rapidito como una información que puede servir. Por ejemplo, algunas especialidades de terapia individual. Por ejemplo, yo doy una que, yo estoy teniendo problemas con la comida, con la alimentación en general, sea porque no estoy comiendo nada, ¿no? Y me da asco la comida y siento que no quiero, he cerrado mi boca y no entra nada, o al contrario, estoy muy desregulado, sobre todo con el tema alimentación. Entonces, por ejemplo, hay terapeutas que se forman en trastornos de alimentación. Sí, trastornos de conducta alimentaria, hay terapeutas especializados en eso, continuamente hacen un contenido divulgativo sobre ello, hablan continuamente sobre eso en sus redes, entonces son personas que están capacitadas y que normalmente este tipo de personas trabajan en coterapia con alguien más, por ejemplo, trabajan con nutricionistas, trabaja con psiquiatras, que son personas que están ayudando y apoyando el problema de conducta alimentaria que pueda tener esta persona. Correcto. Por ejemplo, una persona que está muy desregulada emocionalmente, hay una terapia que ha evidenciado buenos resultados, ¿no? Que es la terapia dialéctico-comportamental, ¿no? O DBT que le dicen, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿No? Que se usa mucho con adolescentes con problemas para regularse por sí solos, o personas adultas que se desregulan con mucha facilidad, que algunas de ellas podrían tener hasta algún problema borderline de la personalidad que todavía no ha sido identificado. Entonces son personas que te brindan muchas herramientas para situaciones de crisis, para emociones que te sobrepasan por completo y que se desbordan de un momento a otro, para volver a recuperar un poco la calma, el aliento, la paz, la estabilidad después de un momento y una emoción altamente difícil. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay personas que se especializan en psicología ligada a la medicina, pre y posoperatorios, o ligadas a la psicooncología, por ejemplo, porque decir cáncer es una cosa a veces muy difícil, hay una especialidad específica para eso. ¿No es cierto? O chicos que necesitan algún acompañamiento en temas deportivos, por ejemplo, cómo manejar situaciones de competencia, de ansiedad de competencia, fortaleza mental, cosas que me pasan durante un partido que no logro manejar. Entonces, dentro del ámbito de la terapia individual hay muchas especialidades que hacen que un profesional pueda estar siendo más idóneo que otros. Igual, no importa cuál yo vaya en la primera sesión, ese terapeuta individual está obligado en decírmelo. Sí. O sea, si esto excede a su profesión, me tiene que orientar sobre qué profesional podría ayudarme. Quizás él no conozca ninguno, pero me tiene que dar un poco la pauta, porque yo no puedo tener a un paciente haciendo una terapia mientras que yo sé que hay un modelo terapéutico mayor al que yo conozco y que ha demostrado mayor evidencia en esto. Es una responsabilidad del terapeuta decírtelo, mira, esto no es conmigo. Hay personas especializadas en este tipo de cosas que han evidenciado mayor alcance y yo te recomiendo hacer terapia con alguien que se especialice en eso y no soy yo, lamentablemente, para ello. Correcto, ¿no? Y no es que uno diga, pucha, en vano vine, no. Saliste con una idea más clara, una información valiosa que después vas a tener que conversarlo con ChatGPT, vas a tener que buscarlo en Google, vas a tener que confirmarlo y quizás podés terminar dando con un profesional adecuado para ello. Sí. Porque vos fuiste a hacer terapia con el que tu tía te dijo, digamos, ¿no? Ok. Una pregunta que me parece importante es, ¿cuándo necesito medicación psiquiátrica? ¿En qué casos yo digo, bueno, creo que va a ser importante nomás asistir no solamente a un espacio terapéutico, sino psiquiátrico? Cuando el malestar físico es considerable, es altamente importante. Ricky, no puedo dormir. Ricky, estoy con dificultades para comer muy severas y ya empiezo a tener temor por mi salud. Cuando hay una angustia que no para,
Noto un hueco en el pecho, me dan crisis de pánico día por medio casi todos los días. Es decir, tengo unos niveles de ansiedad donde mi mente todo el tiempo está pensando esto. No puedo hacer mi día a día, claro. Y tengo, no sé, niños a mi cargo. Realmente necesito encontrar un poco más de estabilidad. Y claro, en la terapia nosotros decimos que el psiquiatra, el tratamiento psiquiátrico es como, no sé, la bolsa con hielo que llega a la lesión para desinflamarla, y que el terapeuta es como el fisioterapeuta que te va a ayudar a mover de nuevo, a recuperar el músculo y a que la recuperación vaya más lenta. Pero claro, muchas veces es insuficiente solamente la terapia, porque necesitamos partir de un escenario un poco más estable. La persona está altamente desregulada, altamente desestabilizada. Necesitamos buscar elementos que nos ayuden a estabilizar mejor. El problema muchas veces se basa en que detrás de la ayuda psiquiátrica hay un montón de mitos. Alguna vez vamos a traer a la psiquiatra a nuestra red para que nos explique un poco cuántos mitos hay, cuánta gente llega con miedos. Doctora, yo no quiero volverme adicta. No quiero volverme adicta. A mí me han dicho que una vez te meten un montón de otras pastillas. No quiero internar. Voy a quedar como zombie. Voy a quedar como zombie, así dopada. Y hay un montón de mitos que creo que son importantes conversarlos, tenerlos presentes en la conversación. La psiquiatría ha avanzado un montón, Ricky. Hay medicamentos cada vez más compuestos. No tiene que ser una chorrera de ellos necesariamente. Y hay una responsabilidad también en la ingesta. Pues mucha gente atenta contra su tratamiento psiquiátrico porque o no lo toma o lo corta de golpe, o toma alcohol en medio del tratamiento y hace cosas que no tienen que ver con el tratamiento en sí, sino con cómo yo como paciente lo llevo adelante en mi día a día. Por ejemplo, cuando una persona viene conmigo y me dice, sí, y a veces me tomo un Neuril para dormir, ¿no? Así como claro. Que me tomé un dolor me tomé una aspirina para el dolor de cabeza, ¿no? Normalmente yo siempre digo, mire, si usted ya está tomando este tipo de medicación que no sé cómo la consigue, ¿no? Mi tío que es médico. Claro. Normalmente mejor, mire, vaya con un profesional, dígale yo ya estoy tomando esto, ¿está bien este medicamento para lo que me pasa? ¿O hay un mejor medicamento, como decís vos, que ha salido más nuevo? Pues ese medicamento puntual es antiguísimo. Ahora, ¿no? Debo decir que hay cardiólogos o hay médicos de emergencistas o hay médicos generales que proporcionan al paciente que llega en estado de crisis una medicación psiquiátrica. Es verdad. Yo digo, está muy bien, pero tenés que buscar un profesional acorde a ese tratamiento, porque no te puede dar alguien que no es de su oficio un medicamento que lo puedes usar como tratamiento. Una cosa es un medicamento que te ayude a bajar y a disminuir la crisis en ese momento, y otra cosa es un tratamiento, algo que inicie, que te va supervisando mes a mes o cada 3 semanas para ver el avance del mismo. Claro, mira, yo te cuento mi experiencia. Hay gente que sigue usando el medicamento que le dieron en la emergencia. Sí, yo fui a emergencia hace varios años porque se me subió la presión, y obviamente ellos en emergencia lo que hacen es bajarte la presión porque como es lo correcto, ¿no? Sí. Me dieron una cosa que me bajó la presión inmediatamente, y yo tuve que ir a un cardiólogo, hacerme una serie de análisis, y me dieron un medicamento para que yo tome más regularmente para la hipertensión, ¿no? Entonces creo que eso es lo responsable. Ahora, ¿por qué hay gente que va al cardiólogo sin ningún problema, pero al psiquiatra no? Claro, interesante, digamos. ¿No? Es una cosa como que está bueno, como decís vos, desmitificar. Claro, por eso digo, a veces el problema del tratamiento psiquiátrico es la falta de criterios a la hora de emplearlos, porque claro, no es como cualquier pastilla, hay una serie de cosas que tengo que considerarlas también a la hora de ajustarme. Incluso es necesario, es muy útil, es muy necesario, y hay psiquiatras que insisten más y otros que insisten menos en que además de un tratamiento psiquiátrico tenés que ir haciendo un tratamiento psicoterapéutico. Claro. Porque esto es como que el medicamento te va a ayudar a regular, a que tengas un techo para que no estés tan ansioso y que tengas un piso para que no estés tan depresivo. Entonces te va como regular los picos de ansiedad o los bajones anímicos. Pero después de estar regulado,
médicamente, vos tenés que aprender a construir tu propio techo y tu propio piso para que el día que la medicación vaya bajando o desaparezca, vos ya tengas recursos, técnicas, maneras de regularte cuando estás con un pico de ansiedad o cuando estés con un bajón anímico. Porque de lo contrario, si no hay un proceso de aprendizaje mientras tengo este tratamiento, va a ser tan fácil como que los episodios van a volver en la medida en que deje de tener ese piso y ese techo que la medicación efectúa en mí. Es importante decir que hay otros 2 casos específicamente ligados a psiquiatría, que es todo lo relacionado a la psicosis. Sí, claro. ¿No? Locura, podríamos decir, como se suele decir. La palabra correcta es la psicosis, ¿no? Una persona que realmente ha roto con la realidad o parcialmente o totalmente, ¿no? Sí, yo he escuchado a pacientes esta semana, recién uno me comentó, o sea, creo que mi papá era paciente psiquiátrico, pero nunca se trató. Claro. O sea, fíjate cuánta gente dañada por trastornos de personalidad o por trastornos psicóticos que no fueron atendidos a tiempo y que generaron un desgaste muy grande dentro de la familia. Muy grande, muy fuerte. Hay mucho desgaste, hay mucho sufrimiento detrás de enfermedades psiquiátricas que no han sido debidamente atendidas y no solamente lo sufre quien la padece, lo sufre quien vive en torno a ellos, claramente. Y al contrario, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, pacientes diagnosticados con trastorno bipolar medicado que evidentemente por momentos tienen sus quiebres y es un poco difícil, pero la familia lo tiene claro, sabe qué hacer ya porque hay un diagnóstico y la misma persona también hacen toda una contención de minimización de daños que la verdad es que pueden vivir pero perfectamente bien, ¿no? O sea, de lo contrario, si bien quien no está siendo atendido correctamente genera mucho sufrimiento, quien sí lo aborda de una buena manera puede vivir, a pesar de tener algún trastorno psicótico, bastante bien. Por eso en temas de salud mental es muy importante que la familia se involucre. Y ahí necesitamos terapeutas familiares que nos ayuden a involucrarlos. Porque muchas veces no alcanza con terapeutas individuales o psiquiatras que ven exactamente el organismo de la persona o el paciente en cuestión, sino que a veces necesitamos una ayuda más amplia. Una familia que acompañe, una familia que haga ajustes al entorno en el que esta persona vive. Y los terapeutas familiares, que nos especializamos mucho en vínculos, en relacionamientos, en problemas vinculares, en el funcionamiento de un sistema familiar o un sistema de pareja, son vitales y son importantes. ¿Cuántos terapeutas individuales, Ricky, asistiendo a personas con problemas vinculares y no tienen formación en problemas vinculares? Y no hay cambios, o sea, ese es un elemento importante, ¿no? Otra pregunta que no nos hicimos es ¿cuándo cambiar de ayuda? ¿No? Eso lo podemos ver después. Claro. Pero bueno, a ver. ¿Cómo sé que con mi terapeuta ya no avanzo? Quedamos ahí. Claro. Hay tantos casos, ¿no? Se han dado casos de que he escuchado a una terapeuta que le dijo a su paciente, mira, ¿sabes qué? Ya me he involucrado tanto en tu caso, ya te veo como una amiga. Claro. Ya no puedo ser tu terapeuta, ya sabes que hemos llorado juntas por último, o sea, ya es como que ya no están dadas las condiciones para seguir sosteniendo esta Claro, relación. Eso hay que tener ciertos criterios, pero obviamente el más básico es que no puedo yo estar, voy a dar un dato así al azar, 3 meses, no puedo estar yo 3 meses en una terapia sin por lo menos vislumbrar algún tipo de cambio positipositivo en mi vida. En la 3ª, 4ª sesión yo ya tengo que más o menos ir viendo las primeras cosas. Yo sé. Por eso dije 3 meses para... Es harto. 3, 4 sesiones, no digo que vas a resolver todo el problema, pero ya tienes que haber entendido algo, ya te tiene que haber resultado útil de alguna forma, ya tiene que haber habido alguna mejora, ¿no? Yo he visto muchos pacientes que me dicen, Roque, yo vengo de terapias donde solamente hablaba yo, y a veces yo necesitaba como que el otro me diga algo y no me decía nada, ¿no? Y ya terminaba la sesión y yo decía como que a veces me gustaría que me den un feedback, a veces me gustaría que me dé alguna pauta, alguna lectura, que me ofrezca alguna lectura de lo que me está pasando y no solamente sea como ir a descargar todo lo que pasó en la semana, digamos, ¿no? Es como que si mi terapia solamente se trata de todo lo que pasé en la semana, yo voy y hablo todo lo que pasé en la semana y nada más, no sé, me quedo como un poco corto. Sí, y por ahí, porque creo que no nos va a alcanzar todo este programa para decir todo lo que necesitábamos frente al qué tipo de ayuda, pero por ejemplo, para cerrar el tema psiquiátrico, la depresión ya es una cosa que
en la inmensa mayoría de casos va a necesitar medicación, por ejemplo, ¿no? Cuando se diagnostica la depresión, sobre todo la depresión mayor, casi siempre alguna medicación tiene que estar, ¿no? Problemas ansiosos, problemas depresivos, muy agudos, muy fuertes, anímicamente realmente complicados, sí, a veces van a necesitar algún tipo de ayuda psiquiátrica en complementación o en complementariedad, mejor dicho, con ayuda terapéutica. Si bien por ahí dedicamos algún otro programa para hablar ya más de lo vincular, por ejemplo, no hemos abordado nada de lo psicopedagógico, de lo psiconeurológico, es mucho, ¿no? Sí. Es mucho para abordarlo hoy, pero sí es importante decir, ok, estoy teniendo alguna señal, ¿no? En mis relaciones, en mi cuerpo, en mi estado de ánimo, ya estoy frustrado porque no sé qué hacer. Hay que buscar ayuda ya. Y busque la mejor ayuda posible. Infórmese del profesional, infórmese de la persona. Algo que también ahora es muy importante es informarse no solamente de los abordajes, sino incluso de las orientaciones o de los valores que esta persona puede tener. Nosotros acordamos de que un profesional, digamos, ético, no debería interferir tanto sus valores personales en el espacio terapéutico, ¿no? Pero hay personas que por ahí se sienten más cómodos. Por ejemplo, hay gente que te busca a vos, Roque, y vive en otro país. Claro. Y te busca por cuestiones culturales o por cuestiones de valores similares a los que él ha tenido en su crianza, porque sos del lugar en el que él nació también. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, esas cositas también creo que pueden ayudar para poder buscar ayuda, pero no se quede sin buscar ayuda. Busque ayuda y busque la ayuda mejor para usted.